Bien, con un saludo para Luis Fernando, nuestro tutor del diplomado, y para los compañeros que están cursando conmigo en este diplomado del Grupo 24. Yo quiero hacer esta videomensaje para preguntar específicamente porque me parece que es un elemento importante y quiero tener claridad de acción para poder proceder en esta última etapa del diplomado, que es precisamente la elaboración de mi propio recurso educativo digital y la evaluación del recurso de otros compañeros. Nos pide acá, dentro de las instrucciones que nos da precisamente el tutor, que descarguemos esta rúbrica de evaluación para poder hacer nuestro trabajo, es decir, el trabajo complementario de evaluación. Yo quiero preguntar, porque veo dos categorías que me causan curiosidad dentro del formato que veo que son pertinentes, claro, pero lo que sí quiero preguntar es porque resulta que acá en términos de accesibilidad y criterio técnico veo dos elementos que a nosotros no se nos trabajó, o por lo menos hasta donde yo pude hacer el rastreo de la información que nos compartieron de fundamentación. A nosotros no nos dijeron, por ejemplo, sobre la accesibilidad, el material adaptado a personas con alguna discapacidad de tipo visual, auditiva y motora. Se entiende, obviamente, bueno, yo digo se entiende, pero vamos a ser también justos. Se sabe que hay una política nacional en términos de educación inclusiva y en términos, obviamente, de gestión de escenarios y recursos para la educación inclusiva, en la que se tiene que diseñar entornos de trabajo, se tienen que diseñar recursos pensando precisamente en las particularidades de ese tipo de estudiantes que ingresan a la universidad y que tienen este tipo de situaciones de discapacidad. Nosotros esta política, algunos la hemos visto, algunos de pronto no la han visto, no la conocen. Y habría sido importante que para tener en cuenta este criterio que se evalúa acá en la accesibilidad, a nosotros nos hubieran dado un contexto, ¿sí? Por lo menos un contexto en el que se diga, mire, cuando usted diseñe materiales, tenga en cuenta estas pautas en el diseño, teniendo en cuenta obviamente el tipo de estudiante que usted va a tener dentro de sus cursos, ¿sí? Empezando por esto, yo hago la observación. Bueno, yo puedo decir que a excepción de algunos compañeros, que no podría decir estadísticamente cuántos son, tengo un conocimiento de base, un conocimiento de formación y de experiencia que me permite tener en cuenta estos criterios en el diseño de actividades. Siempre que yo diseño un recurso digital, tengo en cuenta el tipo de población y tengo al menos un conocimiento de contexto de quiénes son las personas con las que a quienes yo les voy a dirigir como tutor. Eh, Teniendo en cuenta esta perspectiva también, yo tengo este conocimiento de base, pero yo estoy convencido, y algunos de pronto compañeros también se darán cuenta del tema y también podrán corroborar lo que digo, que no todos tienen esta información de base y esto habría sido importante que a nosotros en el diplomado, al menos en un tópico, en una parte, de una fase del diplomado, nos lo hubieran tratado, pero no lo vimos, ¿sí? Al menos una relación, una síntesis sobre la relación, la importancia de tener en cuenta cuando diseñemos recursos digitales, tener en cuenta estas pautas para la inclusión, empezando porque muchos de los compañeros que están cursando este diplomado no son diseñadores de contenidos. Y esto es importante porque es decir, nosotros tenemos la posibilidad de perfeccionar nuestro perfil aprendiendo a diseñar estos recursos. Por supuesto que es un valor agregado, pero para eso también tiene que haber una capacitación. Yo pienso que lo que entiendo es que este diplomado puede ser una primera fase de una serie de escenarios de formación que podrían eventualmente abrirse o que ya están abiertos y probablemente yo no los conozca. Yo soy recién llegado a la universidad y hay cosas que estoy conociendo, pero en este caso, en el diplomado, insisto, a nosotros, en esta parte de la accesibilidad, a nosotros nos tuvieron que haber dicho, mire, para que usted diseñe un recurso digital, tenga en cuenta estas políticas, estos direccionamientos, para poder diseñar correctamente los recursos digitales. ¿Por qué? Porque esto me lo van a evaluar acá. Entonces, yo puedo, desde mi conocimiento de causa,
mi experiencia puede decir, el profesor no tuvo en cuenta esto, entonces la valoración tendría que ser cero, ¿sí? Porque yo no veo que él haya tenido en cuenta que hay personas con discapacidad visual, auditiva o motora o intelectual incluso, ¿ya? Entonces, esto lo hago el cuestionamiento porque sí, yo sí quiero que se den unas respuestas concretas al respecto porque esto nos permite obrar con suficiente criterio, sobre todo con mucha responsabilidad porque el tema de la coevaluación no es que yo solamente opine sobre, sino que voy a dar un juicio de valor. Y los juicios de valores, como nosotros como docentes sabemos que un juicio de valor debe estar soportado por un conocimiento propio. Es decir, yo tengo que tener conocimiento de qué estoy evaluando para evaluarlo con absoluta claridad y criterio. Lo otro, el criterio técnico, que esto también es fundamental. Esto es política no solo de Estado, sino política dentro de la educación y política dentro del diseño de contenidos en la web, ¿sí? Que yo debo tener en cuenta los derechos de autor siempre en el diseño de contenidos. Resulta que aquí nos habla de elementos específicos de los cuales tampoco tuvimos información. Insisto, nosotros no somos diseñadores gráficos. Y obviamente yo sé, lo hago a la claridad, el diplomado no nos está pidiendo que lo seamos, sino que aprendamos a manejar estos recursos porque son herramientas que facilitan y sobre todo potencian la acción comunicativa dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Pero miren, yo hago la claridad y sobre todo hago el cuestionamiento. ¿En qué momento nosotros nos dijeron, mire, políticas como esta, se las voy a mostrar acá porque hay compañeros que probablemente no las conocen? Yo he tenido la oportunidad de trabajarlos y sé que se tiene que tener, sobre todo, la política en Colombia, digamos que en los últimos años ha sido mucho orientado hacia el manejo de software libre. Sin embargo, el que sea software libre no quiere decir que no se reconozca desde qué tipo de estándar se está creando. Y estos son conocimientos específicos que no tienen todos los compañeros. Yo insisto, no puedo simplemente decir, pues yo tengo mi experiencia y los demás verán cómo lo hacen, ¿no? Porque tenemos que pensar, digamos, este escenario es un escenario de formación de grupo, de un colectivo que estamos apuntándole precisamente a unos objetivos comunes que son precisamente potenciar y mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a una comunidad como la de nuestros estudiantes, que nos va a pedir en cualquier momento, nos va a pedir que tengamos la competencia suficiente para darle respuesta sobre esto, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir a un estudiante, pero es que lo que usted está utilizando como recurso no está indexado, no está reconocido, no tiene licencia, o sea, no tiene categorización del licenciamiento desde el cual está trabajando, entonces no se lo voy a admitir si yo no tengo un criterio y yo no lo aplico en el diseño. Y si yo lo voy a aplicar en el diseño, en estos espacios de formación de formadores, sí sería conveniente que nos dijeran en qué momento a nosotros nos hablaron de derechos de autor, porque esto nos lo están evaluando, ¿sí? Entonces, bueno, sobre los estilos no hay problema. Sobre el recurso ha permitido adquisición de competencias, no hay problema, pero cuando nos hablan de políticas de derechos de autor, copyright, y nos hablan de Creative Commons, para muchos de los que están ahí dicen, pero ¿en qué momento nos dijeron esto? Y cierro con esto. Acá nos da un ejemplo el profesor Luis Fernando, insisto, ha hecho un excelente trabajo, yo lo quiero felicitar, obviamente por su, no solo por el trabajo que ha venido dando, sino por la respuesta oportuna y por la generosa asesoría que nos ha brindado. Pero, citando los ejemplos que me dan el profesor Luis Fernando, acá, por ejemplo, este recurso de la compañera que está, digamos que cumple con unos parámetros. Aunque si yo lo evaluara un poquito más, diría, aquí hay un elemento visual que no se tuvo en cuenta, y es que por cuestión de contraste, un asunto estético, el uso de los tonos el color de la fuente que se utiliza a veces no es amable, inclusive hasta con los que tenemos un rango de visión entre lo normal, ¿sí? Ese que ahí hay un elemento de contraste, aunque digamos que el tratamiento del contenido es ágil, es dinámico y perfecto, ¿sí? Hay una serie de elementos que todavía son evaluables, no solo en estos recursos, sino en los que nosotros vamos a presentar y vamos a tener deficiencias, evidentemente que sí.
Para eso estamos en este proceso. Pero miren, aquí nos da un ejemplo, pero en ninguno, en este caso que nos da el profesor como referente, no se ven ni siquiera los créditos, ¿sí? Y lo otro, bueno, aquí, acá. Acá nos habla, el recurso nos cita, voy a poner esto acá, esto es, aquí nos da una cita de derechos de autor, ¿sí? Nos da una cita de derechos de autor que es una licencia no comercial, ¿sí? Es un tipo de licenciamiento no comercial que está acá, atribución no comercial, que está dentro de esos parámetros, pero no explica nada más. Y nosotros debemos tener muy claro, para la acción debemos tener muy claro por qué se hace ese tipo de aclaraciones en los recursos que estamos diseñando. Entonces, lo digo con absoluto espíritu constructivo, dejo esto a consideración, sé que es un video bastante extenso, pero yo lo dejo para que ustedes lo revisen. Compañeros y pues, profesor Luis Fernando, nuevamente con mi gratitud es que usted por su acompañamiento, le invito a que luego de revisar este video, pues usted nos dé su recomendación y sobre todo la respuesta que corresponda, porque sí nos preocuparía que a nosotros se nos esté evaluando o se nos pida que evaluemos esto sin tener un conocimiento de causa que nos diera sobre todo la autoridad para evaluar con el criterio que nos exige la autoevaluación de estos objetos o estos recursos de aprendizaje, es decir, objetos virtuales informativos o de aprendizaje, ¿sí? Esos criterios son muy importantes para nosotros, no solo para este ejercicio, sino para lo que nos corresponde más adelante, que es precisamente el trabajo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y quedo atento a su respuesta y sus recomendaciones.